Ok, vamos con un caso. Les pregunto, ya que vimos ahora todo esto, vamos a recordar otras cosas sobre diferentes bacterias. Vamos a hablar de las bacterias como tal. Les pregunto, masculino acude por fiebre, dolor y limitación de la movilidad de la rodilla derecha. Se realiza atrocentesis y posterior tinción de Gram que demuestra cocos gram-positivos y mediante una prueba química se confirma que el agente es un Staphylococcus y no un Streptococcus. ¿Cuál fue la prueba realizada? Opción A, catalasa, oxidasa, coagulasa o lipasa. Está súper fácil porque yo les di eso. Por aquí dicen catalasa. Bueno, supongamos que todos estamos de acuerdo con Miguel y efectivamente, en realidad la prueba que determina si es un Staphylococcus o Streptococcus es la catalasa. ¿Cuál es el catalasa? ¿Cuál es el catalasa positivo? Bien, Miguel, el Staphylococcus es el catalasa positivo. Los Streptococcus no. Entonces, esta pregunta no es hecha, sino que la quise traer porque la catalasa va a formar parte, digamos, de cómo vamos a clasificar los cocos gram positivos. Los cocos gram positivos los clasificamos de acuerdo a eso, de acuerdo a la reactividad de la catalasa. De acuerdo a los resultados de la catalasa, pueden ser positivos o pueden ser negativos. En el caso de los positivos, como ya dijo Miguel, los positivos vendrían siendo bacterias del género Staphylococcus. Mientras que, ajá, ok, dentro de los estafilococcus, ahora de qué otra forma los podemos identificar, de qué otra forma podemos diferenciar uno de otro, qué otra prueba más o menos me daría, digamos que, bueno, este es tal y este es tal. Exacto, como esto más la coagulasa. Coagulasa es, bueno, aquí atrás. La coagulasa es lo que me permite identificar a unos de otros. Y en el caso de que el estafilococcus sea coagulasa positivo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué especie me dice que es coagulasa positiva? Staphylococcus aureus es el coagulasa positivo. ¿Y los coagulasa negativos cuáles serían? Ajá, epidermidis. Vamos, hay más. Saprofíticos, muy bien. Bueno, sí, Staphylococcus aureus, que es un estafilococo coagulasa positivo. ¿Qué podemos decir de Staphylococcus aureus? Bueno, no vamos a meter tanto de lleno en estas dos especies porque hablaríamos todo el día. Pero que podemos resaltar que está implicado en un montón de infecciones que van desde infecciones ortoarticulares, infecciones respiratorias, infecciones de la piel, infecciones en general, e incluso hasta intoxicaciones alimentarias por las toxinas que produce. Pero que es importante saber de este Staphylococcus aureus, que además de que está implicado en mil infecciones, podemos tener dos tipos de Staphylococcus aureus. ¿Cuáles serían esos dos tipos? Exactamente, resistentes a meticilina. Los resistentes y los sensibles. Resistentes, los MERSA, que son los resistentes a meticilina, y sensibles a meticilina. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues que si llega un paciente que tiene una infección, que se infectó en la comunidad por un Staphylococcus aureus, tiene una infección de la piel, lo más probable es que ese paciente tenga una infección por un Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Entonces el tratamiento que le vas a dar va a ser dirigido a esta especie que es totalmente diferente al tratamiento que le vas a dar a este. ¿Cuándo piensas en un paciente con un estafilococcus resistente a meticilina? ¿Cuándo es un paciente que se infectó en el hospital? Porque por lo general esta bacteria, la resistencia, se adquiere, o sea, por lo menos este estafilococcus está presente en el ámbito hospitalario. Entonces ya sabes, eso te puede orientar más o menos a qué tratamiento se le puede dar al paciente. Pero tú también te lo van a ver después, pues, pero es lo que les quiero recalcar, que es importante saber eso. Aunque, como les comenté en la clase de infecciones entéricas, que igual en la comunidad se ha demostrado que hay mersas en las narices, en las cavidades nasales de las personas que viven en la comunidad. Entonces, siempre hay que hacer, o sea, en caso de estas infecciones hay que realizar el antibiograma y todo el procedimiento para evaluar que de verdad sea sensible o resistente y dar el tratamiento apropiado. Ahora, como me decían, los coagulasa negativos, efectivamente son los estafilococos, bueno, en realidad todo este grupo que son coagulasa negativos se conoce como estafilococos coagulasa negativos. Y dentro de ellos hay dos especies que quiero recalcar para siempre, que son el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus, bueno, no me sale ahorita, pero es el Staphylococcus saprophyticus. Y si me tuviera que saber algo del Staphylococcus epidermidis, porque si no vamos a pasar aquí todo el día hablando de Staphylococcus, es que está involucrado en las infecciones de prótesis y de dispositivos intravasculares. Es decir, el paciente que viene con una prótesis articular
pues, infectada, pues pensar en que pudiera ser un epidermidis, pero más frecuentemente en dispositivos intravasculares. El paciente que tiene un catéter y de repente tuvo fiebre, bueno, hay que revisar que el catéter no esté infectado, no haya sido contaminado con una de estas bacterias, o sea, o que las medidas de asepsia y antisepsia fueron realmente aplicadas durante la inserción de ese catéter. Y el otro que hay que resaltar es Staphylococcus saprophyticus, que bueno, es muy sencillo. ¿En qué infecciones estaría implicado esta especie? Vamos, urinarias, muy bien, exacto. Infecciones urinarias. Sobre todo en mujeres, que también son como las más propensas, las más comunes en las infecciones urinarias. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidaba decir del Staphylococcus epidermidis es que, al igual que otros componentes como Cándida, es productor de biofilm y por eso es importante este, saber identificarlo. Se hace el cultivo de la punta del catéter para determinar la presencia de los organismos. Ahora, en cuanto a los catalases negativos, tenemos los estreptococos. Los estreptococos los podemos dividir en, ¿cómo los podemos dividir? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo los podemos dividir? ¿De acuerdo a qué? Exactamente, de acuerdo a la hemólisis. Y si recordamos, habían dos tipos. Estaban los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos. También están los gamma hemolíticos, pero los gamma hemolíticos generalmente ya, o sea, como no son, sí son estreptococos, pero son menos frecuentes en las infecciones humanas. Y también incluyen enterococos. Entonces, los enterococos antes se incluían dentro del grupo de los estreptococos, pero después se, se separaron en un género propio. Y entre los alfa-hemolíticos tenemos dos importantes. Tenemos esto de OPTS, es sensible a optoquina y resistente a optoquina, que es una forma de clasificarlos bioquímicamente, pero solamente los hice para poder clasificarlos. El Streptococcus alfa-hemolítico por excelencia es el Streptococcus pneumoniae. ¿De qué es responsable? Bueno, también de muchas cosas, pues de neumonía, primera causa de neumonía bacteriana, causa de meningitis, en causa de otitis media, etcétera. O sea, también es bastante amplio. Y en cuanto a los viridans, es importante que se sepan por lo menos estos dos, que son el Streptococcus, el grupo viridans, o sea, algunos lo ponen como Streptococcus viridans, pero en realidad debería ser Streptococcus del grupo viridans, porque no es una especie, sino es un grupo de especies. Y lo importante es que se sepan el Streptococcus mutans y el mitis, sobre todo el mutans, porque alguien sabe más o menos de qué infección, a qué infección se relaciona el mutans. Exactamente, caries. Muy bien. Ustedes vieron infecciones bucales. Porque eso creo que no me parece haberlo visto, pero no, está bien que sepan que el Streptococcus mutans es el primer causante de caries. Que por su capacidad para producir ácido láctico, pues el ácido acidifica el esmalte, lo corroe, lo rompe, lo destruye. Y es lo que genera el orificio negro de la caries. Y otro que también importante que quiero que se sepan es el Streptococcus aeolíticus, que antes se denominaba Streptococcus bovis. ¿Qué es importante de él? Es una bacteria que puede producir endocarditis y una característica peculiar es que el aislamiento obliga a descartar la existencia de un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque este Streptococcus, esta bacteria, habita en el colon. Pero en el caso de alguna lesión que se produzca en la mucosa colónica, que atraviesa todas estas barreras, él puede hacer una translocación bacteriana e ingresar al torrente sanguíneo y luego depositarse allá en el endocardio, en las válvulas y producir una endocarditis. Pero la lesión con la que más se ha asociado la translocación de esta bacteria, la presencia de esta bacteria en la sangre, es el cáncer de colon. Entonces esto es para que lo tengan también en cuenta. Y en cuanto a los beta-hemolíticos, ¿cuáles tenemos? Exacto, el que es por excelencia el Piognis. Pero deben saber que los betamolíticos los dividimos en grupos, según la clasificación de Rebecca Lansfield. Algo que se me pasó a decir, los alfa-hemolíticos quiere decir hemólisis parcial. Hemólisis parcial. Y los betamolíticos son hemólisis completa. Ahora, los dividimos de acuerdo al grupo, la clasificación de Rebecca Lansfield
Y un grupo A, que es el Streptococcus, al cual pertenece el Streptococcus pyogenes, que está involucrado también en algunas cuantas patologías, en algunas cuantas infecciones, como la faringoamidolitis bacteriana, y todas las complicaciones que derivan de ella, la faringoamidolitis bacteriana. El Streptococcus agalactiae, que no sé si lo vieron, bueno, claro, se vieron Streptococcus, saben que el agalactiae está implicado en infecciones, sobre todo en infecciones en el ámbito ginecológico, pero más ginecobstétrico, porque puede causar coriamionitis, puede causar, o sea, infecciones de toda esta parte ginecológica, puede causar rotura prematura de membranas, puede causar parto prematuro, parto pretérmino, o sea, más que todo estas en el ámbito obstétrico, pero también en la parte neonatal, porque es una de las principales causas de meningitis en recién nacidos y meningitis precoz, perdón, sepsis de inicio temprano, menos de 20, 48 72 horas en un recién nacido. El Disgalacte realmente no es muy sonado. Los más importantes de este grupo son el Piógenes, el Agalactae y el Pneumoni. El Disgalacte realmente no hay mucho que decir porque no lo preguntan tanto. Y terminamos con esta parte con los enterococos. De los enterococos que hay que resaltar, bueno, que son bacterias que se encuentran en el colon. Y solamente hay dos, bueno, por lo menos hay dos especies importantes, que son Enterococcus faecium y Enterococcus fecalis, que están implicados en que realmente en infecciones varias, infecciones por anaerobios, infecciones mixtas pudiera ser. No hay mucho que resaltar. Bueno, y algunos que son resistentes a algunos antibióticos. Vamos a hablar de bacilos gram positivos. Para los bacilos gram positivos hay una mnemotecnia que trata de digamos, que agrupar la mayor cantidad de bacilos gram positivos que no todos, pero por lo menos algunos. Y esta mnemotecnia es clan B. Clan B, cada letra es uno o dos grupos de bacterias que cumplen con estas características de ser bacilos gram positivos. Entonces yo les pregunto a ustedes, para la C, más o menos, ¿qué bacterias incluye la C? Clostridium, muy bien. Otra bacteria por C. También bacilo gram positivo. Causante de una enfermedad que se caracteriza por la presencia de membranas grisáceas en la cavidad oral que se extienden hacia la vía respiratoria, la obstruyen. También producen toxinas que afectan al corazón y afectan al sistema nervioso. Exactamente, Corynebacterium. Y estoy hablando específicamente de Corynebacterium difteria. Por la L, ¿qué tenemos por la L? Les doy una pista. Es una bacteria que se encuentra sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, produce meningitis, es transmitida a través de alimentos contaminados, sobre todo alimentos verdes, contaminados con bacterias. Es frecuente en las embarazadas, frecuente en el paciente inmunosuprimido, en el paciente de tercera edad. Exactamente, como dice Fabio, la listeria, muy bien. Y otra bacteria que se encuentra en la parte ginecológica, por L, que permite que el pH sea ácido, permite que este pH ácido proteja al ambiente vaginal de otras bacterias que sí son patógenas, lactobacillus. El género es lactobacillus, muy bien. Por la A, vamos, por la A. Ajá, entonces le digo que este se encuentra Acinetobacter es un gram negativo. Es un gram negativo no fermentador. Y estamos hablando de gram positivos. Creo que a lo mejor no lo vieron, pero es una bacteria que se encuentra sobre todo en infecciones a nivel cervical, en un absceso cervical, tomas una muestra y de repente te salen bacilos gram positivos ramificados. Es un actinomyces. Confírmenme si lo vieron o no. Bueno, ahorita igual si no lo vieron, ahorita vamos a hacer un breve así abrebocas de esto. Por la N, ¿qué tenemos por la N? Por la N, ya les dije que era un gran positivo, que era también ácido alcohol resistente, ramificado, como que parece una maraña, que es, digamos que, primo hermano del actinomyces. Nocardia, exacto, muy bien, nocardia. Y por la B,
¿Qué tendríamos por la B? Que también es esporulado, que está presente en el arroz chino, que te da vómitos cuando comes arroz chino contaminado con esa bacteria. Bacilos, está bien, muy bien. No, está bien, se saben por lo menos el antecedente epidemiológico y la clínica, algo de clínica de estas bacterias. ¿Qué es lo importante que tengo que saber de los bacilos gram positivos? Bueno, estas tres características, si son ramificados, si son anaerobios o si son esporulados. ¿Y cuál de todos estos serían los ramificados? Como ya les dije anteriormente, los ramificados son estos dos, actinomyces y nocardia. Diferencia entre actinomyces y nocardia. Nocardia es ácido alcohol resistente, mientras que actinomyces no lo es. Entonces, nocardia lo vas a poder ver gram positivo en un gram y rosado así bonito en un Nielsen, mientras que actinomyces solo lo vas a ver en el gram. De hecho, si tienes una infección con abscesos en pulmonares y la tomas una muestra espútula, ese es gram y sale gram positivo, sale ramificado, no puedes decir que es una o que es otra. Tienes que hacer el diferencial con el Nielsen para saber si es actinomyces o si es nocardia. ¿Cuáles de estos son anaerobios? Sencillo, Clostridium y Actinomyces son los anaerobios de esta lista. ¿Y cuáles de estos son esporulados? También sencillo, se lo dije cuando hablamos de las esporas bacterianas. Exactamente, Clostridium es un esporulado. ¿Y cuál es el otro esporulado? Bacilos, muy bien. Bacilos y Clostridium son los esporulados de aquí. ¿Qué hay con estas? Que Corynebacterium, Listeria, Lactobacillus realmente no tienen nada especial. Lo especial viene en su forma, en el medio en el cual se encuentran. Por lo menos el Lactobacillus viene acompañado de células epiteliales, porque su ambiente natural es la vagina, aunque también se encuentra en el intestino. Listeria no tiene nada especial y Corynebacterium tiene especial su agrupación, porque a veces, como lo vamos a ver más en esta diapositiva, las colinobacterias tienen una agrupación que remeda letras chinas. Entonces es como, digamos que un criterio que sirve para identificar. Entonces, esto es un bacilo ácido alcohol resistente. Esta es una tinción de Sil-Nielsen. ¿Qué sería? Sil-Nielsen, bacilos ácido alcohol resistentes, ramificados. Es una nocardia, muy bien. Esto es un bacilo gram positivo que, si se fijan, tiene esporas. Esporas. Bien podría ser un bacilo, podría ser un clostridium. Esta de acá son, fíjense la forma de las bacterias, que son como un poquito redondeadas como una comita y a la vez están agrupadas de una manera particular. Esto podría ser una corynebacteria. Esto es un bacilo gram positivo que realmente no puedes discernir si es un nocardia o si es un actinomyces. Y estos acá, si no me equivoco, son lactobacilos. Creo que son lactobacilos porque se encuentran con las células epiteliales. Vamos a ver. Ah, no, son listerias. Si no recuerda que eran listerias. Vamos a hablar de los gram negativos, que es un poco, digamos que más extenso, pero podemos resumirlo en esto. ¿Cuáles serían los cocos gram negativos que conocen? Muy bien, Neisseria. ¿Y de Neisseria qué especies conocemos que son las más importantes? Exactamente, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrea, como bien saben, está implicada, o más bien el agente etiológico de la gonorrea, tanto en hombre como mujer. En el caso de la mujer también que produce otras enfermedades, otras infecciones como cervicitis y la infección de toda la parte ginecológica, de toda la esfera ginecológica que se conoce como enfermedad inflamatoria pélvica, que abarca la endometritis, albingitis, oforitis, peritonitis, que incluso se puede complicar llegando más allá de- del, del peritoneo, abarcando lo que es el lecho perihepático y produciendo el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. También es importante que lo sepan porque a pesar de que no es muy frecuente, lo preguntan, porque es una complicación de la enfermedad de, de esta infección por la enfermedad inflamatoria pélvica, por Neisseria, por clamidia. Mientras que la Neisseria meningitis, como su nombre lo dice, está implicado en meningitis y cuando está presente esta bacteria no solamente se presenta a través de como meningitis, sino a través de una púrpura que se presenta en todo el cuerpo que indica una gravedad terrible. O sea, es una infección potencialmente mortal si no la tratas y no la identificas a tiempo. De eso vamos a hablar cuando veamos sistema nervioso central.
Y la otra bacteria, que se me olvidó preguntársela, es Moraxella catarrhalis, otro coco gram negativo, que si bien recuerdan es la tercera causa de neumonía, la tercera causa de otitis media. Es, también es importante conocerla como parte, como agente etiológico de esto. Y dentro de los bacilos gram negativos, ¿qué vamos a tener dentro de los bacilos gram negativos? Los bacilos gram negativos son el grupo de bacterias más grande, no, yo diría que el más grande hasta ahora conocido, porque son demasiadas las bacterias que se encuentran de ahí. ¿Qué bacterias podemos encontrar como bacilos gram negativos? Pues en primer lugar las enterobacterias, que es el grupo de bacterias que producen infecciones clínicas en el humano más grande de todas, porque no solamente producen infecciones o no necesariamente se restringen a infecciones del sistema gastrointestinal, sino también abarcan otros tipos de infecciones en otros sistemas, como E. coli, produce meningitis en los recién nacidos, dependiendo de la etiología, dependiendo del antecedente, o Proteus, que no está implicada en algo gastrointestinal, sino que produce infecciones urinarias en pacientes con antecedentes de urolitiasis. Entonces, claro, tienen una gran cantidad de implicaciones. Klebsiella, por ejemplo, está implicada en las neumonías en pacientes alcohólicos. ¿Sí? Entonces, entre las enterobacterias tenemos un montón de nombres: Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus y Yersinia. Esto se extiende, esto es solamente un poquito de lo que de verdad hay en el intestino. Es algo muy rico en bacterias. Tenemos otras bacterias que son los gram negativos no fermentadores, y ahí sí entran en juego lo que es el Acinetobacter, entran las pseudomonas, entra esta bacteria cuyo nombre es un poco difícil, pero también es importante porque, o sea, si les llegan a preguntar cuáles son los gram negativos no fermentadores, a lo mejor no les pregunten patógenos ni nada, pero tienen que saber cuáles son. Y por lo menos son estos: Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophilia, y todo el complejo que incluye a las bacterias Burkholderia cepacia, Burkholderia malei, Pseudomalei. Son importantes que lo sepan. Y por lo general, estas bacterias son resistentes, ultra resistentes a los antibióticos convencionales. Entonces, generalmente no se utilizan, que si una penicilina con ellas, no, pues utilizas algo más fuerte. Utilizas, que si trimotropin sulfa o alguna quinolona, dependiendo de la gente que dependiendo de la gente que estés tratando. Y entre los exigentes, este es un grupo que también es bastante amplio, que incluye bacterias que no crecen como tal en un medio de cultivo convencional como el agar sangre, sino que necesitan medios de cultivo especializados para estas bacterias. ¿Cuáles serían? Un ejemplo de un bacilo gram negativo exigente. Pues el bacilo gram negativo exigente por excelencia es el Haemophilus influenza. O sea, Haemophilus influenza, pero influenza son gram negativos que no crecen en un agar sangre, crecen en un agar chocolate porque tienen ciertos componentes que ellos necesitan para crecer, al igual que las nicelias. Pero no son los únicos, porque tenemos los que son bordetella, por ejemplo, bordetella pertussis, causante de la toferina, Brucella de la brucelosis, Legionella, legionelosis, Francisella de la tularemia, y el grupo JASEC, que el grupo JASEC incluye una gran cantidad, es un grupo de bacterias que también se conocen como bacterias que producen endocarditis de hemocultivo negativo, porque no crecen. Entonces, al no crecer, pues necesitas otros medios más apropiados para hacer crecer estas bacterias, entre otros, porque son bastantes. Más bacterias, sí, nos faltan más bacterias. ¿Qué bacterias nos faltaron por mencionar? Por lo menos por mencionar las micobacterias, las espiroquetas y las bacterias de pared defectuosa. Las micobacterias, bueno, por excelencia, Mycobacterium tuberculosis, pero no es la única. ¿Qué otra micobacteria conocen? Que también produce una enfermedad así bastante llamativa, bastante grande, que se caracteriza por la pérdida de sensibilidad. Exacto, lepra, Mycobacterium leprae. Pero una vez más le digo, no son las únicas. Tuberculosis y lepra no son las únicas, porque entre las bacterias, micobacterias que producen enfermedad, estas son de crecimiento lento. Pero hay una clasificación que las cataloga como de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Y la mayoría de estas micobacterias producen una entidad que se denomina micobacteriosis, que afectan sobre todo a la piel y están implicadas en también un montón de cosas, que es infecciones de la parte estética, de la cirugía plástica, entre otras. Entonces, entre algunas
de crecimiento lento tenemos todo el complejo Mycobacterium avium, importante, súper importante porque digamos que, muy presente en los pacientes VIH cuando su conteo de TSD4 se encuentra por debajo de 200 células por mililitro. Mycobacterium cansani, marinum son un poco más infrecuentes, como les digo, son más que todo relacionadas con la piel. Y de crecimiento rápido, que Alanae, Fortuitum y Smegmatis. Generalmente no las suelen preguntar tampoco, o sea, solamente como para que las conozcan. Entre las espiroquetas, ¿cuáles tenemos? Bueno, por excelencia, Treponema pallidum. Todos me van a decir Treponema pallidum, pero ¿qué otras espiroquetas conocen que no sea Treponema pallidum? Bueno, sencillo, es efectivamente Treponema pallidum, pero también están Borrelia, Bordorfei, Leptospira interroga, todas estas son espiroquetas. Creo que Spirulluminus también es una espiroqueta, creo que sí. Treponema pallidum, como saben, es la causante de la sífilis, y Borrelia burgdorferi es causante de la borreliosis, que vamos a hablar de ello. No, creo que no vamos a hablar de ella, pero a grandes rasgos es una enfermedad, es una infección que se manifiesta por un cambio en la piel que se conoce como eritema migratorio, que a medida que va progresando la infección, pues el eritema va migrando de sitio, o sea, cambia de posición. Y también cursa con afectación articular y afectación nerviosa. Y la leptospira interroga, bueno, acuérdense que es transmitida por las ratas, la orina de las ratas. En el caso de las inundaciones, produce la leptospirosis, que vamos a hablar, no tampoco vamos a hablar de ella, pero es para que lo tengan en cuenta. Y las de pared defectuosa, bueno, ya me las nombraron: Mycoplasma pneumoniae, Hominis, Urelitis, Ureaplasma artritis, las ricketsias, las Coxiella burnetii, las clamidias clamidófilas. Que las clamidias, acuérdense que clamidófila es el nombre actual de la Clamidófila pneumoniae, que es la que produce neumonía atípica de todo este género. Pues no quiere decir que las clamidias no la produzcan, sino que no es el mismo, no es el mismo, no tienen el mismo factor de riesgo, porque las clamidias para producir neumonía tienen que ser que sea una neumonía de un recién nacido, porque si una mamá infectada con una clamidia, pues el recién nacido a través del canal de parto fácilmente lo aspira y termina con una neumonía neonatal. De esto vamos a hablar en la clase de ITS, como complicación de una infección por clamidia. Rápidamente con anaerobios, porque ya estamos casi sobre la hora. Anaerobios, algo muy sencillo. Anaerobios, lo que tienen que saber es, digamos que este cuadro, porque este cuadro resume los más grandes, digamos que las especies más representativas de los anaerobios. Tenemos cocos, tenemos bacilos. Cocos gram positivos como Peptococcus, Streptococcus, y gram negativos como Veillonella. Esto realmente la importancia, no, o sea, por lo menos no son tan preguntados, tampoco son muy investigados. Ellos están presentes sobre todo en infecciones mixtas. Forman parte de la microbiota oral y no tienen mucha relevancia, por lo menos hasta en este ámbito. ¿Cuáles son los que tienen relevancia? Los bacilos gram positivos, como mencionamos anteriormente: Clostridium, Actinomyces. Clostridium, que es productor de un montón de enfermedades, bueno, dependiendo de la especie, un montón de infecciones. Actinomyces, que lo vamos a ver más adelante. Propionibacterium, que se recuerdan, era la especie Acnes, era la responsable del acné, pero recuerden que ya eso no se llama Propionibacterium acnes, sino se llama Cutibacterium acnes. Y Bifidobacterium, que produce, en realidad no se asocia mucha infección, es más que todo parte de la microbiota intestinal que se encarga de algunas cosas con la fermentación del ácido láctico. Y en cuanto a los gram negativos, es importante que se sepan bacteroides, si lo preguntan. De hecho, creo que no sé si hay unos aparatos sobre eso que les mandaron a ustedes para leer bacteroides, es importante. Prebotella, Porphyromonas y Subacterium están más que todo ligadas al ámbito bucal. Son bacterias que también están presentes en la boca, pero también producen infecciones del tipo gingivitis, enfermedad periodontal, pero no vamos a meter con eso por ahora. Entonces, que sepan que existen los anaerobios. Y resaltando los anaerobios más importantes, vamos a hablar de Clostridium. Y algo que quiero que se lleven es que Clostridium es igual a toxina. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer la investigación de un Clostridium, no te interesa saber, o sea, la existencia de la bacteria, sino te interesa saber la existencia de la toxina. Porque las toxinas son las que producen la enfermedad, no como tal la bacteria. Entonces, por Clostridium tenemos, si tuviera que saber algo de Clostridium, tendría que saber que produce 4 síndromes básicos. Uno, botulismo. ¿Por cuál? ¿Por qué especie? Clostridium botulinum. Segundo, tétanos, por Clostridium tetani.
Tercero, infecciones invasivas por Clostridium perfringens y otros. Esto de infecciones invasivas es un término muy variado porque incluye los que son infecciones de piel y partes blandas, lo que son enteritis necrotizante, o sea, sí, necrotizante, o sea, miodecrosis, clostrídica, gangrena gaseosa, o sea, todas esas infecciones que no encajan en las otras categorías. Y por último, la colitis pseudomembranosa, que es producida por Clostridioides difficile. Y fíjense que el género es Clostridium, pero recientemente el género de este agente cambió y ahora no es Clostridium, sino Clostridioides. Es un poco como lo que pasó con Propionibacterium y Cutibacterium y Clamidia y Clamidófila. Entonces, ¿qué es lo que va a producir botulismo? El botulismo, la toxina que vas a buscar es la toxina botulínica, que es lo que produce parálisis flácida. Ella a nivel actúa hasta la ingieres a través sí, bueno, con las comidas, alimentos contaminados, se encuentran las esporas de la bacteria. Una vez la bacteria se encuentra en su medio apto, emerge, sí, emerge, produce la toxina y la toxina pasa a través del intestino de la sangre y eso produce a nivel sistema nervioso, si no me equivoco, era la inhibición de la salida de la acetilcolina en la placa neuromuscular. Entonces, lo que produce es una parálisis flácida, no te puedes mover. Y eso a diferentes niveles trae consecuencias, porque por lo menos si te produce la parálisis flácida a nivel de todos los derivados craneales o de los músculos responsables de la deglución, pues lo que más puedes tener que sí, disfagia y eso y la incapacidad para manejar secreciones y eso a la vez puede hacer que el contenido del estómago sea regurgitado, pase, lo aspires a través de tráquea, bronquio y al final terminas haciendo eh, una infección, una neumonía, que sería una de las complicaciones del botulismo. ¿Cuál es lo que se busca? La toxina botulínica. Tétanos. ¿Cuál es tétanos? La diferencia es que lo que produce son espasmos, parálisis espástica por una toxina que se conoce como tetanospasmina. Em, Saben que el tétanos, imagino que, no sé si lo vieron en algún momento, no sé si tuvieron alguna clase de esto, pero recuerden que el tétanos lo que produce es la contracción intensa de los músculos, básicamente de cualquier músculo que pueda haber en el cuerpo, lo que produce una serie de manifestaciones, por ejemplo la risa sardónica, que es la contracción brusca de los músculos de la cara que pareciera que el paciente se está muriendo, pero se está riendo. También como la parálisis es rígida, puede producir dificultad para respirar, o sea, dificultad respiratoria y eso genera todo un montón de complicaciones que realmente no viene el caso de estudiarlas ahorita mismo. El diagnóstico se supone que tienes que buscar la toxina, pero en este caso no se detecta a tiempo y la mortalidad por tétanos es, digamos que un tanto elevada por la misma dificultad para respirar. Entonces el tratamiento de todo esto es que sí, sintomático o paliativo, tratando de disminuir, de contener los síntomas. En cuanto a las infecciones invasivas, que son por Clostridium perfringens y otros, las toxinas producidas son toxinas de tipo alfa y beta, que están sobre todo involucradas en las infecciones de piel y partes blandas porque tienen actividad de fosfolipasa. Entonces lo que hace la fosfolipasa, se acuerdan que es agarrar los fosfolípidos de la membrana plasmática. Entonces eso, claro, en un estado patogénico lo que hace es desestabilizar todo eso, produce necrosis, produce todo este cuadro de las gangrenas gaseosas. Y en cuanto a la colitis membranosa, la produce el colostrid, perdón, me salté esto, la enterotoxina. Enterotoxinas producen enteritis, producen diarrea, a veces dependiendo del tipo de toxina que actúe puede ser una enterotitis necrotizante, depende del tipo de enterotoxina. Y en cuanto a la colitis membranosa, el Clostridioides difficile produce igual también una toxina, si se acuerdan, bueno, no sé si, eso no lo llegamos a ver en infecciones entéricas, pero yo les pasé la presentación donde parecía que el Clostridioides generaba una toxina B, una toxina A y una toxina B, que están implicadas en la salida de líquidos a la luz intestinal y a la vez en la formación de pseudomembranas. ¿Qué es importante saber de esto? Que es la primera causa de diarrea asociada a antibióticos. Y uno de los antibióticos más, digamos que más implicado
en esta infección o en esta predisposición es la clindamicina. O sea, virtualmente cualquier antibiótico pudiera producirla, porque los antibióticos barren gran parte de la microbiota intestinal. Pero los que más se han asociado, o sea, el que más se ha asociado es la clindamicina, ¿sí? Aunque pueden haber otros como ciprofloxacina o amoxicilina, etc. Igualmente, si ven que un paciente está hospitalizado, el paciente y está tomando antibióticos por vía oral y de repente a los 2 días de hospitalizado comienza con diarrea, bueno, también, o sea, pensar en que pudiera ser un Clostridium difficile, porque también es una bacteria que se encuentra mucho en el ámbito sanitario. Entonces, por eso es importante el buen uso, el lavado de manos, en los 5 momentos antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, etc. Y bueno, el diagnóstico de la colitis submembranosa es igualmente, es el mismo. Es la identificación de la toxina en A o B en las heces del paciente. ¿Que se puede hacer colonoscopia? Bueno, sí se puede hacer colonoscopia, pero ¿qué vas a hacer en la colonoscopia? Bueno, vas a ver las pseudomembranas, que tienen una forma muy característica. Lamentablemente no les tengo la foto aquí, pero es algo súper característico las pseudomembranas. Sangrantes y todo, amarillas, placas amarillentas. Es chévere. Vamos a hablar un poquito de actinomyces, rapidito. Actinomyces, como les dije, es un bacilo gram positivo, anaerobio, ramificado, que pudiera ser una leucorrea, pero no es. Y produce una enfermedad que se conoce como actinomicosis. La actinomicosis justamente se llama actinomicosis porque antes se pensaba que por bueno, aquí no lo tengo, pero por la morfología del actinomyces en un gram parecía tener una forma como de hongo, como de micelios ramificados. Entonces por eso se creyó que antes era una micosis. Después se dieron cuenta de que no es una micosis, es producida por una bacteria. Y la bacteria importante de este género es el Actinomyces israelí. ¿Qué es lo que produce? Bueno, lo que ustedes ven acá es una inflamación, una úlcera granulomatosa a nivel sobre todo a nivel cérvico-facial, que es como lo más frecuente. Pero también existen formas torácicas, abdominales pélvicas, que son un poco menos frecuentes que la cervicofacial. Por eso yo les digo que bacilo gram positivo, que esté ramificado, aislado de una lesión a nivel de cuello o a nivel de mandíbula, bueno, pensar en actinomyces israelí, en una actinomicosis. ¿Cuál es la característica distintiva? Bueno, que al microscopio lo que podemos ver son estos gránulos que se encuentran acá, que son gránulos azufrados. O sea, que es distintivo de él. Claro, aparte de que en el gram los ves como bacilos gram positivos ramificados. Y por último, bacteroides, que la especie predominante es Bacteroides fragilis, tienen que leer la separata, que es importante. Y lo principal es que está involucrado en infecciones intraabdominales. Infecciones intraabdominales por disrupción de la pared intestinal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en realidad, bacteroides son un género de bacterias que se encuentran en mayor cantidad que incluso una E. coli. Son, digamos que la mayor cantidad de bacterias que hay en el colon. Entonces, las infecciones que cursan con perforación, como una apendicitis perforada, o una diverticulitis perforada, o una cirugía que perfore el abdomen, perdón, el intestino, pues hay traslocación hay paso de las bacterias al peritoneo y producen toda una infección peritoneal, una peritonitis, infecciones intraabdominales como tal, o abscesos incluso. Generalmente estas infecciones son mixtas. Ok, bueno, vamos a seguir con esta parte, que es sobre diagnóstico microbiológico, que a veces también lo suelen preguntar, que es realmente muy sencillo, porque el diagnóstico microbiológico lo que te preguntan es, diga cómo diagnosticó la presencia de una bacteria, o sea, cosas así, no es una gran cosa. ¿Cómo diagnostico entonces yo una bacteria? ¿Cómo determino yo que hay una bacteria presente en una muestra tomada de alguna lesión? De un esputo, llámese líquido cefalorraquídeo, llámese una secreción purulenta de piel. Ajá, cultivo, pues es la única forma. Ajá, tinciones, como ya lo vimos anteriormente, tinción de Gram, dice Nielsen, Kim Jong. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer antes del cultivo, antes de la tinción? O sea, cuando llega el paciente,
me dice, mira, tengo una lesión en la piel. Y tú vas a estudiar la tinción de la piel perdón, tengo una lesión de la piel. Tú vas a estudiar la tinción de la piel, que es lo primero que tienes que hacer. Haces directamente la tinción encima de la piel. Exacto, el primer paso, como dice Miguel, y Bárbara, es la toma de muestra. O sea, no es algo, digamos que a la ligera, porque la toma de muestra, exacto, en un nivel con sospecha de infección, lo primero que se hace es la toma de muestra. La toma de muestra es, pudiéramos pasarnos todo el día hablando nada más de toma de muestra. De hecho, el año pasado, con Marian y con Renata, que era una preparadora para ese entonces, hicimos una práctica que era sobre nada más toma de muestra, y eso fue eterno. Fue eterno. De hecho, tenemos una presentación por ahí, no sé si lo quieren revisar, pero es súper larga, son como 100, 200 diapositivas, es demasiado larga. Porque la toma de muestra es diferente, o sea, es diferente de acuerdo al, al sitio donde estás, de donde la vas a tomar. Es un procedimiento diferente para tomarla de líquido cefalorraquídeo, es un procedimiento diferente para tomar la muestra para una, de la muestra uretral, de una muestra endocervical, de una muestra de un absceso. Son procedimientos diferentes y de hecho todo eso está regido por unos manuales que te dicen cómo tomar la muestra. O sea, igual para lo digamos que lo que más uno hace o lo que más uno manda a tomar al paciente son las muestras de orinas, y por lo menos en eso tienen que ser claros, saber que la muestra de orina se debería tomar primero, debería ser la primera de la mañana, debería ser primero lavando los genitales, en el caso del hombre de separar el prepucio, lavar el glande, lavar la entrada de la uretra, en el caso de la mujer separar los labios y lavar la entrada de la uretra con agua y jabón. Y en el caso, al tomar la muestra, debe ser la primera muestra en la mañana, se debe eliminar el primer chorro y sin cortar el chorro introducir el recipiente en el cual se va a tomar la muestra para que siga con esto. ¿Por qué? Porque si cierras el esfínter, pues la uretra se vuelve a contaminar. Entonces no es lo adecuado. Es sin cortar el chorro. O sea, desechas el primer chorro y después lo cortas. Y otra muestra que también se suele tomar, que también se suele preguntar a veces, son la toma de los hemocultivos, porque los hemocultivos eh, te demuestran la presencia de bacterias en la sangre y puedes sacar algunos diagnósticos de allí, como algunas endocarditis, etc. Entonces, ¿qué es? Por lo menos para los hemocultivos, las precauciones, las medidas de asepsia tienen que ser máximas, porque incluso las personas que toman hemocultivos se visten como si fueran a un quirófano para evitar la mínima contaminación de la muestra, porque ya vas a ingresar a través de la piel. La piel ya es un órgano que tiene una microbiota habitual, entonces el hecho de que salga en que en el hemocultivo te crezca, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, bueno, eso puede ser una contaminación del por la piel. Entonces siempre hay que tener esas buenas medidas, Y otro importante es que la toma de muestra debe ser tomada antes de la administración de los antibióticos, porque los antibióticos evidentemente van a destruir las bacterias y eso va a hacer que los cultivos no sean positivos. Pues. Siempre tengan eso en cuenta, siempre que tengan en cuenta. Después de que tomo la muestra es que voy a realizar el proceso del procesamiento de la muestra, voy a tener que hacer las tinciones, hacer los cultivos, hacer las pruebas químicas necesarias para identificar el microorganismo. Y una vez de eso, tú recibes los resultados de lo que se haya encontrado en todas estas pruebas. Entonces, esto anteriormente lo agrupaba como una etapa preanalítica, analítica y posanalítica, pero ahora veo que como realmente no tiene mucha relevancia. Solamente tienen que estar claros de que primero es la toma de muestra, luego procesamiento y luego la entrega de los resultados de lo que se haya hallado de lo que se haya encontrado en el estudio. Y entonces, para hacer el diagnóstico microbiológico en la parte de procesamiento, no vamos a la toma de muestra porque es muy largo. Procesamiento es, a grandes rasgos y súper resumido, es todo esto. Tenemos técnicas de visualización que consiste, por ejemplo, en el examen directo, que vendría siendo directamente, agarras un frotis, por ejemplo, tomas una muestra de sangre capilar, la preparas en un portaobjeto, la ves en microscopio. Eso es un examen directo, es súper sencillo. Preparación en fresco. ¿Qué quiere decir que preparación en fresco? Bueno, tomas una muestra, por ejemplo, de una
secreción vaginal y no la ves directamente en microscopio, sino que la preparas con solución fisiológica y luego la ves en microscopio. O sea, algo sencillo. Campo oscuro. ¿Para quién usamos campo oscuro? Rápido, respondiendo. ¿Para quién usamos campo oscuro? Microscopía de campo oscuro. Exactamente, para sífilis, treponema pallidum. Muy bien. Que se ve bastante bien. Y no solamente para treponema, creo que hay algunos que utilizan para ver algunas especies de. Algunas, si no me equivoco, era vibrio, pero no recuerdo eso. Ahorita no recuerdo, pero sé que no solo este es treponema pallidum. KOH y azul de lactofenol, ¿para quiénes los usamos? Vamos, KOH, que es hidróxido de potasio, y azul de lactofenol. Eso se suele usar exactamente para los hongos, para visualizar los micelios, las levaduras, las conidias, todo eso, muy bien, para los hongos. Exactamente, como dicen Miguel y Bárbara, que aparentemente son los únicos que están activos, y por ahí Yulimar. Hay algunos otros que se utilizan para determinar la reacción de la cápsula, es decir, para saber que hay una cápsula presente, como por ejemplo la tinción de tinta china, que se utiliza para ¿quién? Tinta china es, acuérdense que es para Cryptococcus neoformans, es una forma de identificarlo. O sea, en un paciente que viene con una meningitis que tiene mucho tiempo, tiene más de un mes con los síntomas, bueno, y de repente le haces serología y es VIH positivo no controlado, bueno, tienes que comenzar a pensar en que la meningitis puede ser causada por un hongo. En este caso, el más neurotrópico es Cryptococcus neoformans. Inmunofluorescencia directa, en realidad sirve para identificar antígenos de las bacterias, y no solamente es una sola bacteria en la que se puede aplicar. Y las tinciones, bueno, que ya las mencionamos, tinción de Gram, Nielsen, Kim-Jung, etcétera. Como bien decían por ahí los cultivos, bien, tenemos los medios de enriquecimiento en los cuales crece cualquier cosa, en los medios selectivos que permiten seleccionar el tipo de bacterias que queremos que crezca, y los diferenciales que crecen varias bacterias pero podemos diferenciar una de otra, ¿sí? En el caso de uno de enriquecimiento clásico, el agar sangre. Uno selectivo vendría siendo un medio, a ver si lo recuerdan, es un medio que permite el crecimiento solamente de enterobacterias, o por lo menos de bacilos gram negativos, pues, pero sobre todo especial para enterobacterias. Selectivo, exactamente, el McConkey, muy bien. McConkey que lo que hace es solamente, o sea, como por la presencia de los antibióticos en el medio, pues inhibe el crecimiento de los gram positivos. Bueno, por la presencia de bilis, hay un compuesto biliar que solamente resiste las negativas. Pero a la vez el McConkey también es selectivo, porque ¿qué otra cosa? Perdón, diferencial, porque en función de, hay un parámetro que me permite evaluar cuál sería ese parámetro. Recuerden, vamos a ver, recuerden, con McConkey. Exacto, la fermentación de lactosa. Bien. La fermentación de lactosa es la parte diferencial del medio. O sea, sabemos que las bacterias fermentadoras de lactosa se ven rosadas y las bacterias no fermentadoras se ven amarillas, opacas. ¿Sí? Identificación, pruebas bioquímicas. Bueno, como vieron, pruebas bioquímicas es algo súper largo, no vamos a hablar de esto. Están los videos. Y sensibilidad a los antibióticos. Una vez realizada todo esto, el examen directo para saber por lo menos la formología la morfología de la bacteria, para saber si contiene alguna característica bioquímica específica o etcétera, pues hay que realizar la determinación de la resistencia a los antibióticos, y eso se hace mediante el antibiograma. El antibiograma no es más que un medio de cultivo también, en el cual siembras la bacteria, pero le colocas diversos discos de antibióticos. Es decir, es un medio de cultivo, perdón por el dibujo, pero siembras la bacteria y colocas discos de antibióticos. Discos antibióticos. Y entonces cuando crecen, dependiendo si la bacteria es sensible al antibiótico, pues va a dejar un halo alrededor del antibiótico. Todo esto es bacteria y todo esto es bacteria, inhibición del crecimiento, igual en las otras. Ahora, si es resistente al antibiótico, pues simplemente no va a dejar un halo, simplemente va a crecer sin importar la presencia del antibiótico allí, porque bueno, no le interesa nada en la vida, solamente es resistente y ya. Otras técnicas como la demostración de anticuerpos, la serología, los métodos que ustedes conocen de inmuno, el ELISA, Western blot, etc.
Y hay algunas otras pruebas también serológicas, perdón, cutáneas, que serían las pruebas de hipersensibilidad, como la prueba de la tuberculina, las pruebas de la, para diferenciar, para determinar la presencia de hongos o de infecciones por hongos, que también utilizan la piel y utilizan la parte de la hipersensibilidad tipo 4 para determinar la presencia la presencia o no de los antígenos. Claro, en este caso la prueba de la tuberculina, aquí por lo menos en nuestro país, que es súper endémico para tuberculosis, no sirve. No sirve tanto porque todos en algún momento pudiéramos haber estado en contacto, pero otra cosa importante es que también tenemos la vacuna. Entonces la vacuna obviamente va a dar positivo para, la prueba para estas pruebas de hipersensibilidad. Por eso no se usa realmente, a menos que sea un paciente de VIH o que sea un paciente que venga del extranjero. Sin embargo, hay otros métodos para determinar la presencia de tuberculosis sin necesidad de usar eh, una prueba de hipersensibilidad, porque va a dar positivo igual. Ok, hasta ahora vamos bien. Vamos ya con la última parte. Ya para terminar, vamos a hablar de un poquito de mordeduras y zoonosis.